Dios, cuando tú estás sentado ahí, Dios está mirando tu corazón, ¿cuál es el interés que tú le estás poniendo? Tú puedes estar sentado por obligación para que el pastor no diga nada, pero el pastor no te va a decir nada, pero Dios tampoco te va a decir nada y no te va a dar nada. Dios mira el corazón. La Biblia dice que Dios, el Señor le abrió el entendimiento a los discípulos cuando prestaban atención a lo que le estaba hablando. También otros pasajes en el libro de Hechos habla de que mientras Pablo predicaba, dice que Priscila, una de las mujeres que estaba en ese tiempo, dice que prestaba atención y al prestar atención Dios le abrió el corazón. Ese mismo Dios que le abrió el corazón a Priscila, que le abrió el entendimiento a los discípulos en el camino de Maús, es el mismo Dios que está hoy. Él sigue abriendo el corazón para que la gente entienda la palabra. Pero Dios le abre el entendimiento a la gente que muestra interés, a la gente que muestra importancia a la palabra que se está hablando. No a la persona que le predica, sino a quien le está hablando. Por eso muchas veces la gente no entiende la palabra. Y no es porque Dios no quiere que tú la entiendas, es que Dios ve el interés con el cual tú la estás leyendo. ¿Me sigue o no? ¿Por qué le digo esto? Porque es de suma importancia. Porque cuando tú tienes un celular, tú sabes manejar el celular porque le diste importancia. No es porque tú naciste sabiendo manejar un celular. Nadie nació de esa forma. ¿Y cómo lo aprendiste? Porque tú le diste importancia, invertiste tiempo. Y hay gente que sabe manejar un celular, una tablet, una computadora, lo que sea de tecnología, lo maneja como quiere, pero no puede entender la palabra. Que cuando tú abres la palabra, el Espíritu Santo está ahí para enseñártela. Entonces no es que no puede, es que Dios mira el interés que tú le pones. Dios no se le manifiesta a cualquiera, siempre le enseñé. Dios está interesado en los que se interesan en Él. Amén. ¿Me sigue o no? Por eso mucha gente no crece. ¿Por qué? Dios no es que no quiera que tú no crezcas. Dios quiere que crezcas porque ese es su plan, su voluntad. Pero si tú no le pones interés, difícilmente tú vas a poder crecer. ¿Me va siguiendo? Dice, y esta palabra es tan hermosa porque es algo que muchas veces fallamos. Yo lo digo por experiencia. Tú le preguntas a mucha gente y le vas a decir, ¿vos sentís la presencia cuando estás? Y mucha gente dice que sí. Pero la presencia no es hacerte saltar. La presencia de Dios no es hacerte llorar. La presencia de Dios primero te cambia. ¿Me va siguiendo? Amén. Por eso hay mucha gente que yo le pregunto, o no solamente acá, en muchos lugares, ¿vos sentís la presencia? Sí, me dicen, pero su vida no cambia, entonces no hay presencia. Es una emoción. La gente confunde la emoción con la presencia de Dios. La presencia de Dios no te va a hacer danzar. Primero te va a hacer que te afirme en Él. La presencia de Dios no te va a hacer hablar en lengua. Primero te va a hacer sujetarte la lengua que tú tienes. ¿Me va siguiendo o no? Amén. Entonces la presencia de Dios es imposible que tú digas que tiene contacto con la presencia y sigue siendo la misma persona. Moisés tuvo contacto en el monte con la zarza que simboliza la presencia de Dios. Y Moisés nunca jamás volvió a ser el mismo. Jacob era un hombre que había terminado a estar huyendo de su tierra, de su casa, y tuvo un encuentro con Dios. Y él jamás volvió a ser el mismo. Luego lo vemos a Saulo, un hombre que iba con el corazón lleno de odio, de rencor, de resentimiento, y tuvo un encuentro con la presencia camino a Damasco y nunca más volvió a ser el mismo. Entonces, ¿qué estamos fallando los cristianos actuales? Que no es la presencia, es una emoción. La presencia te va a cambiar. Es eso lo que provoca la presencia, te cambia. Cuando tú tienes un toque con la presencia de Dios, tu vida va a cambiar. Hay manifestaciones y está el encuentro con la presencia. Una manifestación cuando se acercaron los guardias en el jardín de los olivos y le preguntaron ¿quién es Jesús? Y Jesús se adelantó y dijo yo soy. Dice la Biblia que los guardias cayeron. Como mucha gente en las congregaciones le oran y caen. Pero el guardia se levantó y lo apresó lo mismo. No hubo un cambio, fue una manifestación. ¿Me va siguiendo o no? Amén. Dios quiere que tú cambies. Amén. Dios quiere que tú cambies. Amén. Dios no quiere que tú te caigas al piso y te vuelvas a levantar. Tú vas a ver en todos lados y hermanos que se caen al piso y se levantan son los mismos. Eso no es un toque de la presencia, es una manifestación. La presencia de Dios, antes de tirarte al piso, te va a cambiar el corazón. Cámbialo de adentro para que lo externo sea transformado. Amén. Es la gran diferencia. El problema es que nosotros muchas veces erramos y equivocamos cómo tener contacto con la presencia. La presencia no la tiene cualquiera. ¿Me va siguiendo? Así es. El problema es que muchos creen tener presencia y no. ¿Cómo me doy cuenta que un hombre de Dios o una mujer tiene presencia? Es facilísimo, porque la misma presencia da testimonio. Cuando habla, tú tienes que sentir algo, pero no algo para mal, algo para bien. ¿Me va entendiendo? Amén. En la forma, un milagro se puede falsificar. Eso que la persona haga
¿Por qué? Porque uno puede decir, hermano Rosana, mire, yo le voy a pagar tanto y usted hágase pasar que usted tiene este problema y que yo oro por usted sabe, estoy falsificando ese milagro. Pero lo que no se puede falsificar es la presencia de Dios. Entonces muchas veces creemos que la presencia está cuando realmente no está. Dios no está con cualquiera, Dios está con el que ama su presencia. El problema es que la gente no ama la presencia. Tú no puedes amar a alguien a quien tú no conoces. Tú no puedes decir amo a Dios cuando no quieres orar. Eso no es amor, eso es un sentimiento, eso es un hábito, una religiosidad que se hizo. ¿Me va entendiendo? Entonces lo que Dios quiere, hombres y mujeres apasionados por su presencia, no apasionados por una alabanza, una adoración, no apasionados por el pastor, por el profeta, por el apóstol, apasionados por su presencia. ¿Cómo te das cuenta tú que hay gente que no conoce a Dios? ¿Por qué? Porque escuchas que viene el profeta, vamos para la casa del profeta, vamos para allá. Cuando tú amas a Dios y tú tienes contacto con la presencia, tú sabes que el mismo que le habló te va a hablar, tiene el secreto. El problema es que no sabemos cómo entrar a la presencia de Dios. ¿Me va entendiendo o no? Amén. Dios quiere que aprendas a tener contacto con Él. Tú no antes de tener contacto con el mundo físico, con tu día secular, tú tienes que tener contacto con la presencia de Dios. Alguien dijo, el que empieza el día con un contacto con la presencia lo terminará en bendición. A veces nosotros empezamos el día sin tener contacto con Él. Y mire, le voy a decir esto, no voy tan lejos. Hay gente que ora, pero no tiene contacto con la presencia. ¿Me va siguiendo? Hay gente que ora, se lo voy a repetir para que entiendan. Hay gente que ora y no tiene contacto con la presencia. Cuando una persona se levanta y tiene contacto con la presencia, todo el día lo termina en bendición. Todo el día está bendecido. Tiene muchos beneficios tener contacto con el Señor, con el Espíritu Santo cada mañana. Hay personas que dicen que oran en el día, pero pasan el día enojados. No hubo contacto con la presencia de Dios. ¿Me va entendiendo? Hay gente que dice que ora, pero vive afanado y preocupado por los problemas. No hubo contacto. Porque cuando tú tienes contacto con Él, la Biblia dice que Jesús oraba. Y miren el ejemplo que la Biblia dice que en el barco ellos estaban, había gente alborotada y gritaba. Cuando tú tienes contacto con Dios, tú sabes que en el día, pase lo que pase, a ti te va a ir bien. Jesús estaba en la barca mientras otros gritaban, Él dormía. Porque Él sabía, Él había tenido contacto con el Padre. Y el Padre le dijo, hijo, en este día se va a levantar una tormenta, pero nada te va a acontecer. Por eso Él dormía, estaba confiado en aquel que le suministró la paz, por haber tenido contacto con Él. Pero los cristianos no sabemos cómo tener contacto con el Espíritu Santo. Y lo que Dios quiere que puedan aprender. Nosotros aprendemos esto, te lo puedo asegurar y te lo voy a profetizar para que tú entiendas, para que tú lo recibas. Si tú entiendes la palabra de esta noche, tu vida a partir de esta madrugada nunca más va a ser. Amén. Tú vas a ser diferente a todos, no vas a ser mejor, diferente. Sí, Señor. Porque en ti va a estar Él. Amén. Ya no va a ser uno mismo, va a ser Él en nosotros. Amén. ¿Por qué hay gente que está en la iglesia y se duerme? ¿Por qué hay gente que está en la iglesia y se aburre? ¿Por qué hay gente que está en la iglesia y está mirando para todos lados y no presta atención? Porque nunca tuvo contacto con la presencia de Dios. Nunca tuvo contacto. Yo le voy a decir sincero, no quiero que se duela. Usted viene a la iglesia y usted se está durmiendo. Usted viene a la iglesia y está predicando y se va para el baño, se va para afuera, mira para el techo, mira para las paredes. A usted no le interesa la presencia de Dios. Por más que usted me lo diga, no, pastor, usted está mintiendo. No, no estoy mintiendo, te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. A su nombre. Gloria. Entonces hay gente que no conoce, dice conocer y no conoce. Pero hoy se tiene que caer ese velo para que tú realmente conozcas la presencia de Dios, para que a ti no te aburran las cosas de Dios, para que a ti no te aburra orar, para que a ti no te aburra leer la palabra. ¿Me va entendiendo? Leer la palabra tiene que ser un deleite. Orar tiene que ser un hábito, una necesidad. Entonces cuando tú entiendes cuando tú sabes en qué lugar encontrar la presencia, a ti no te va a aburrir nada. Porque cuando tú vienes a la iglesia, tú dices, vas a estar tú, Señor, mira si no voy a ir. Si tú me visitas esta mañana, me voy a volver a encontrar contigo en la casa. Amén. El problema es que nos falta no conocer, no tener contacto. Muchas veces nos hace hablar cosas que no conocimos y no vivimos. A su nombre. Gloria. Pero hoy Dios quiere que tú conozcas cómo tener contacto con la presencia de Dios. Amén. Usted me dice, ahora, es cierto, pero vamos a profundizar. Libro de Salmos,
capítulo 5, versículo 3. Gloria al Señor. Libro de Salmos, capítulo 5, versículo 3. Libro de Salmos, capítulo 5, versículo 3. ¿Por qué te dije que tu vida iba a ser diferente? Porque ahora sí vas a tener contacto con la vida. Amén. Ahora sí te vas a encontrar con el que cambia. Ahora sí te vas a encontrar con el que fortalece. Amén. Ahora sí te vas a encontrar con el que da fuerza cuando estás cansado. Amén. Ahora sí te vas a encontrar con el que cambia tu lamento en gozo. Amén. Ahora sí te vas a encontrar con el que te va a complementar en todo. Cuando tú entiendas esto, tú vas a decir, no necesito nada, porque en Él estoy completo. Amén. Amén. Dice el libro de Salmos, capítulo 5, verso 3, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David, a través de este salmo, nos revela 4 puntos importantes. Es maravilloso. David, hablábamos la vez pasada de que David no hizo los milagros que hizo Moisés, no oró y cayó fuego como lo hizo Elías, pero fue el hombre que logró capturar la presencia de Dios como ningún otro lo hizo. El problema es ese: la presencia de Dios. Cuando tú amas la presencia del Señor, todo lo que tú hagas va a ser producto de la presencia que está en ti. ¿Me va entendiendo? Entonces David nos revela 4 puntos importantísimos de qué es lo que él hacía para tener contacto con la presencia de Dios. Todo el mundo puede entrar a orar, todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede alabar, todo el mundo puede leer la palabra, pero no todo el mundo puede tener contacto con ella. Porque el Señor muchas veces se esconde. ¿Para qué? Para que tú le pongas y te dé la búsqueda. Él no se va a dejar encontrar fácilmente. Por eso dice, el que me busca. Él no está hablando de gente que, bueno, me voy a donde yo digo que voy a orar bastante. No, el que me busca. Cuando tú buscas algo, es que algo se perdió, o estás interesado en encontrar lo que se perdió, ¿no es cierto? Así es. Entonces, por eso Jesús dijo, dice, ¿qué mujer dice que limpiando la casa se le pierde una moneda y no vuelve a limpiar todo hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, haya gozo. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios muchas veces se esconde para ver el interés que le ponemos nosotros a buscarle. Dice, mire lo que dijo David: oh Jehová, de mañana. Primer punto que David revela: de mañana. Si hay algo que usted va a ver en la Biblia, es algo maravilloso, que Dios siempre se manifestó de mañana. Y cuando hablamos de mañana, en la madrugada. Cuando Dios envió el maná, ¿cuánto leyeron esa parte? El maná, ¿a qué hora venía, Paco? A la madrugada. El maná caía en la mañana. Escuchen bien esto. Dios alimentaba a Israel en la mañana. No lo alimentaba a las 10. Y acá viene el secreto. Si Israel no se levantaba de mañana a buscar el maná, cuando el sol calentaba, el maná desaparecía. Hay gente que no recibe el maná de Dios, la porción de Dios, porque se levanta a las 10 de la mañana, que orar. Cuando se levanta a las 10 ya el maná se fue. Entonces nos deja como enseñanza que Dios se manifiesta, Dios da su porción, Dios da su comida, Dios da su palabra de mañana. Amén. Por eso David le dijo, de mañana. David entendió mucho, David amaba tanto la presencia que el Señor le reveló tan profundo lo que era tener contacto con Él, de poder capturar la presencia de Dios, que Él mismo lo afirma, dice, de mañana. No a las 10, no a las 8, de mañana, un esfuerzo. Yo entiendo que muchas veces a todos nos pasa que queremos seguir durmiendo, que Dios te conoce todo, pero Dios quiere tu esfuerzo. David decía, de mañana, diga conmigo, de mañana. De mañana. Es necesario que tú escojas un horario en la madrugada para buscar a Dios. Dios no se puede ajustar a tus tiempos, tú tienes que ajustarte al tiempo de Él. Amén. Dios no se va a ajustar nunca a tu agenda, eres tú el que tiene que ajustarse a la agenda de Él. Amén. Si tú entras a trabajar a las 6 y entonces levantarte a las 3 de la mañana, hermano, si realmente quieres tener contacto con la presencia, ¿me siguen? Amén. Yo te puedo asegurar que si tú te levantas a las 3 de la mañana y tú tienes contacto con Él y oras y
vas a tener gozo, vas a tener la bendición y vas a tener un sinnúmero de beneficios que proporciona la presencia de Dios. Pero David decía de mañana. Si no tenemos la capacidad de levantarnos a la mañana, difícilmente lo vamos a encontrar a Dios el resto del día. Dios quiere que tú te levantes de mañana. La gente y todos los ministros tenemos que acostumbrarnos a levantarnos de mañana. Amén. Si hay algo que te va a ayudar de mañana, es aprender a descansar bien. Tú no puedes acostarte y estar con el celular hasta las 2 de la mañana y que levantarte a las 6, porque no lo vas a conseguir. Tienes que aprender a tener un buen descanso para tener la fuerza suficiente para poder levantarte. Dios no te va a venir a hablar. Dios no va a mandar un ángel a que te levante de la cama, eres tú. Por eso David decía de mañana. No estaba hablando cuando venga el ángel y me saque de la cama, no, de mañana. ¿Me va entendiendo? Amén. Hace eso. Hay gente que dice, no, mi Dios, si vos querés que yo hable contigo, a mí vení a levantarme. No te va a levantar Dios. Y por ese pensamiento religioso tú vas a perderte un montón de cosas que Dios te quiso revelar o Dios te quiso hablar. Punto número 1, de mañana. Tienes que aprender a separar la primera hora para Dios. Amén. Cuando tú le das lo primero a Dios, Dios te va a dar lo primero. ¿Me va entendiendo? Así es. Cuando tú le das la primera hora de la mañana, todo el resto del día estará bajo bendición de Dios. El beneficio de buscar a Dios de mañana tiene muchos beneficios. Otro de los beneficios que tiene, se lo digo rápido, es que Dios te va a guardar de la tentación, Dios te va a librar de todo mal. Cuando tú buscas de mañana, escuche bien esto, cuando tú buscas de mañana, Dios te va a advertir de los planes del diablo. Así es. ¿Me va entendiendo o no? Cuando tú buscas a Dios de mañana, tú no vas a tener un día de afán, porque tu necesidad ya van a estar en la mano del Señor y tú vas a caminar confiado que Él va a proveer todo lo que tú necesitas para ese día. ¿Me va siguiendo? Cuando tú tienes un contacto con Dios a la mañana, las malas noticias son como ríos, como aguas que pasan, porque Dios ya te va a hablar de noticias buenas, porque el maná que Dios da es buena noticia para todo aquel que la está necesitando. Cuando tú buscas a Dios de mañana, tú estás adelantándote, anticipándose a lo que el enemigo quiere hacer en tu casa, o contra tu familia, o contra tus hijos. ¿Me va siguiendo? Por eso David dijo, diga conmigo, de mañana. De mañana. No a las 10, no a las 12, no a la tarde. Hay gente que dice, primero lo mío y si me sobra un tiempo es para Dios. Es por eso que el día no te rinde, es por eso que todo lo que haces te sale mal. Cuando tú buscas a Dios de mañana, el día te va a rendir. Vas a decir, oh, pero este día me rindió para todo. Pude limpiar, pude estar con los chicos, pude tomar mate con mi esposo, pude hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando tú le das en las primeras horas a Dios, el dueño del tiempo te va a hacer rendir todo el día y te va a sobrar más tiempo para volver a tener encuentro con Él. El problema es eso, son muchos beneficios que tiene de buscar a Dios de mañana. Cuando tú buscas a Dios de mañana, tus fuerzas se renuevan. Cuando tú buscas a Dios de mañana, tú vas a tener un día maravilloso. Aunque tengas dificultades, vas a tener la fuerza para afrontar todo tipo de dificultad. Amén. Son beneficios de buscar de mañana. A su nombre. Gloria. Dice, punto número 2, dice, de mañana oirás mi voz. Punto número 2, miren lo que revela David. Es fundamental adorar y orar. Oirás mi voz. David le decía el dulce cantor, David antes que cantase las aves, él estaba adorando a Dios. Y quizás tenía problemas y dificultades, pero él estaba adorando a Dios. La gente tiene que entender que no solamente tienes que levantarte en la mañana, sino tienes que aprender a adorar a Dios. Amén. A veces nosotros nos levantamos, oramos y listo, no, empieza a adorar. Empieza a adorar, te voy a dar un consejo, empieza a adorar a Dios. Dale tu mejor adoración, canta una adoración, adórale, porque Él es digno de toda adoración. Los pájaros le adoran, cuanto más nosotros que somos sus hijos. La Biblia dice que los ángeles de mañana, tarde y noche le adoran. Entonces es necesario que empecemos a practicar acá nosotros, porque el día que partamos de esta tierra, le vamos a adorar por los siglos de los siglos. ¿Me va entendiendo? De mañana oirá mi voz, me presentaré, clamaré, oraré, presentaré mis necesidades, presentaré mis peticiones, expondré mis problemas, expondré mi causa. ¿Está aquí o no? Amén. Dice, oirás mi voz. Está hablando de que hay que orar. Punto número 3, dice, de mañana, otra vez vuelvo a decir, de mañana, diga conmigo de mañana. De mañana. Me presentaré. ¿Qué significa presentarse? Buscar un lugar específico.
Tú tienes que empezar a salir de tu cama. La Biblia está diciendo, me presentaré. Quiere decir, me voy a trasladar. Le voy a hacer una preguntita. Si usted tiene audiencia con el presidente viene a su casa, usted tiene a la casa presidencial. A la casa presidencial. Y si usted le dice al presidente, no, mira, ven a mi casa porque quiero acá, ¿qué le va a decir el presidente a usted? Que no. Mire, mijito, cuando usted tenga tiempo para agendarse a mi tiempo, a mi agenda, venga, más bien quédese en su casa, le voy a dar turno a alguien que sí realmente le importa y está interesado en venir a hablar conmigo. ¿Cuánto más con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Sí, Señor. Tiene que salir de tu cama. No le digas, Señor, visítame mi cama. No, busca un lugar específico, una hora específica, oración, adoración y un lugar específico. Sal de tu cama, porque cuando tú estás en tu cama hay demonios que quieren impedir que tú ores. Y te da sueño, y te da cansancio, y empieza a orar y te duerme. Levántate, lávate la cara, ve a un lugar, en ese rinconcito, en esa silla, acá, Señor. Este va a ser mi lugar, por eso David decía, me presentaré. David salía de su cama y en un lugar específico que él tenía para encontrarse con Dios. Los cristianos hoy queremos todo lo fácil. Queremos orar en la cama. Si bien no hay una postura específica de orar, tú puedes orar en la cama, pero si estás enfermo, pero si tú estás sano, no le digas, Señor, ven a mí, no, esfuérzate, sal de tu comodidad. Eso también es una forma de pagar un precio. No le digas, Señor, acá estoy. Señor, mire, le voy a decir esto. Cuando llega la fecha de cobro, el cajero viene a ti, tú vas al cajero. Vamos al cajero. Entonces, cuando nosotros tenemos que orar a Dios, no le diga a Dios, visítame en mi cama. No, me voy a levantar, me presentaré, me moveré, saldré de la comodidad. Pastor, pero hace frío, no interesa que haga frío. Cuando empiezo a orar, el fuego de Dios cae. Sí, Señor. Caliente para la gloria de Dios. Aleluya. Me presentaré, saldré de mi comodidad. Te habla de salir de tu confort. Sal de tu comodidad. La gente quiere que se está creando un Dios que no es el Dios de la Biblia. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de esforzados. La gente se está creando lamentablemente un Dios de su imaginación. Y hacen todo lo que se les antoja creyendo que Dios está con ellos y Dios no está. Dios es un Dios de esforzado y valiente. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? ¿Qué le dijo el ángel de Jehová? Varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Había un sinnúmero de personas en Israel, pero uno solo fue esforzado y valiente. Le dijo, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. El ángel de Jehová, que era Jesucristo mismo, dio testimonio de que Dios estaba con Gedeón. No porque era mejor, sino porque era esforzado y valiente. A su nombre. Gloria. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Luego que le dijo que iba a estar con él, ¿qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. De lo contrario, no voy a estar contigo. ¿Me va siguiendo? Amén. Tú quieres ver bendición, vas a tener que empezar a esforzarte. Amén. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? Vas a tener que empezar a esforzarte. Amén. Y te voy a decir una cosa, te lo voy a volver a aclarar. La presencia no te va a hacer saltar si primero no te cambia. Sí, Señor. La presencia no te va a hacer hablar en lengua si primero no te ayuda a dominar la que tenés. Así es. Mire, la presencia, antes de hacerte profetizar, te va a hacer comer la Biblia para que tú tengas conocimiento de dónde profecía. Sí, Señor. Porque son todos profetas, pero ninguno tiene conocimiento de la palabra de Dios. Son todos profetas y ninguno tiene tiempo para estar en secreto con Dios. ¿Qué profeta me van a decir? A su nombre de Jeremías, si usted quiere, Jeremías 20 profeta. Si estuviesen en mi secreto, hablaría. Quiere decir que los profetas, ni ya los profetas en aquel tiempo ya no querían salir a la comodidad. Se pensaban que era el don, y el don no solo sirve si no está el que me dio el don, si no me lo enseña a manejar el que me dio el don. Todo don sirve cuando el Espíritu Santo me ayuda a usarlo. A su nombre. Gloria. La profecía que viene del corazón de Dios es traída por el Espíritu Santo. Y para que me sea dada por el Espíritu Santo tengo que aprender a pasar el secreto con Él. Tengo que aprender a esforzarme. A su nombre. Gloria. Veía un testimonio de un hombre de Dios que decía, Dios me habló, me dijo que me vaya al monte. Toda la noche orando. Señor, ¿me puede hablar en mi casa? No, te quiero en el monte. Si Dios no dijese eso en esta tarde, César, quiero que vaya al punto del monte porque ahí te voy a hablar. No, Señor, pero mira cómo está el día, está nublado, mañana tengo que trabajar. ¿Qué va a decir? Un ejemplo. ¿Me va entendiendo? Dios siempre te va a sacar de tu comodidad. Dios nunca te va a hablar en tu comodidad. Dios nunca te va a hablar donde tú quieres, Él te va a hablar donde Él quiere. ¿Me va entendiendo? Cuando Dios le habló a Jeremías sobre la señal del alfarero, le dijo, levántate y vete a casa del alfarero. Señor, pero me puede hablar, vete a casa del alfarero.
Si Jeremías no iba, Dios no le hablaba. Si tú no sales de tu confort, Dios no te va a hablar. Si tú no aprendes a moverte, a decir, bueno, las cosas tienen que ser como Dios dice y no como yo digo, porque hay gente que dice, no, las cosas tienen que ser como yo digo. No, no, las cosas son como Dios dice. Y si tú no las quieres hacer como Dios dice, Dios te va a decir, perfecto, Dios no te va a obligar, Dios no va a venir y te va a empujar, porque Él respeta el libre albedrío. Tú decides si te mueves o te quedas, tú decides si escuchas o no escuchas, tú decides si recibes revelación ahora, tú decides si lees la palabra o no lees la palabra, pero cada decisión trae una consecuencia. A su nombre. Gloria. Entonces dice, me presentaré, me trasladaré, me buscaré un lugar. A su nombre. Gloria. Esto significa buscar un lugar específico. Número 1, de mañana, buscar un horario de la mañana. Si usted ve la Biblia, entre las 3 de la mañana y 5 de la mañana, todo lo que sucedió en la atmósfera espiritual, de lo que podemos ver en la Biblia, se movió fuertemente. Jesús caminó en la tercera y la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, caminó sobre las aguas. ¿Me va entendiendo? Amén. El poder que tiene, orar en la madrugada. A su nombre. Gloria. Ya nos vamos ya. Dice, número 3, me presentaré, buscar un lugar. Número 4, dice, me presentaré delante de ti y esperaré. Diga conmigo, esperaré. Esperaré. Este es el punto más importante para tener contacto con Él. Este es el punto que si nosotros nos fallamos en este, te puedo asegurar que el beneficio de Dios vendrá sobre tu vida y sobre tu casa. Amén. Si tú prestas atención a este punto, mire lo que dijo David. Primero, de mañana oirá mi voz. Me presentaré a las 4 de la mañana. Voy a orar. Voy a adorar en el lugar que escogí. Pero acá viene la clave de todo. Esperaré. A su nombre. Gloria. El ser humano de por sí le cuesta esperar. Vaya a un negocio, a una despensa, usted va a la despensa y la señora que está delante suyo se le ocurre comprar 4 kilos de fiambre cortado a máquina. ¿Usted qué más? ¿Se va a esperar o se va? O si espera de mal humor. ¿Me va entendiendo? A cualquier negocio donde usted va al supermercado y encuentra una cola de media cuadra y usted está ahí y dice, wow, ¿hasta cuándo? Qué lento que estás, porque te cuesta esperar. Hay gente que ora, por eso le decía que hay gente que ora y no siente la presencia. Porque hay gente que ora, y puede orar una hora. No vale esto, escúcheme. Y ora una hora, y terminó de orar y se levantó y se fue porque tenía que trabajar. No supo esperar. David decía, de mañana oirá mi voz. Me presentaré y esperaré. ¿A qué se refería David con esperar? David estaba hablando, esperaré a que tú llegues, esperaré a que tú me respondas, esperaré a que tú te manifiestes. La gente falla en este punto, no quiere esperar. El cristiano quiere todo ya. ¿Me va entendiendo? Bueno. El cristiano quiere todo ya. Ora y se piensa que es orar y tiene que llevar. No. Ora, pero también aprende a esperar. A su nombre. Gloria. David hablaba de esperar. El no saber esperar en Dios es el motivo por el cual muchos no tienen respuesta a sus oraciones y cometen muchos errores. Jacob venía mandó de una situación muy tremenda, donde su hermano venía con un ejército de 400 hombres y venía dispuesto a matar a él y a toda su familia. Le envió regalo, nada sucedió. Le envió dinero, nada sucedió. Venía con la misma intención. Pero ¿qué es lo que hizo? Se quedó solo con Dios, apartó a toda su familia, se quedó de este lado del arroyo de Jacob. Y dice la Biblia que ahí esperó a que el ángel de Jehová apareciese y luchó con el ángel. Y luchó hasta que el ángel lo bendijo. Esperó a que el ángel lo bendijera. Y cuando el ángel lo bendijo, la amenaza se transformó en un abrazo, en un abrazo fundido entre hermanos, de perdón y de gozo y de alegría. El problema es que hay mucha gente que ora y no sabe esperar. Hay gente que ora y se mueve por intuición. Hay gente que ora y se mueve por sentimiento. Hay gente que ora y dice que Dios le respondió y Dios no le respondió. La bendición de Dios me enriquece. ¿Me va entendiendo? Me enriquece. Todo lo de Dios te va a enriquecer. Todo lo de Dios va a salir al pie de la letra como Él lo habló. Tú no puedes tener oposición por más que el diablo se levante. Cuando Dios suelta una palabra, eso sucede.
El problema es que nosotros nos cuesta esperar y tomamos decisiones a nuestro modo y a nuestra forma y cometemos errores y después queremos que Dios solucione los errores que nosotros cometimos por no querer esperar. Hay jóvenes que se casan sin esperar en Dios porque ven un atractivo, porque lo ven, mira, es fortachón, tiene plata, tiene esto, y termina siendo un golpeador, y termina siendo una persona que lo arrastra al mundo porque no supo esperar. Tú tienes que aprender a esperar en Dios. Si tú clamas, dice, clama a mí, yo te responderé, pero Él te va a responder a su momento. Él no te va a responder cuando tú digas, Él te va a responder cuando Él diga. Por eso nosotros tenemos que armarnos de paciencia y aprender a esperar. Por eso David decía, esperaré. Yo voy a orar, te voy a adorar, pero sé que la respuesta viene, pero esperaré a tu respuesta. No me interesa si tengo que levantarme de la rodilla en 4 horas, 5 horas, pero hasta que tú no me respondas, no me levanto. ¿Me va entendiendo? Amén. Y David tenía un reino, y no me venga a decir por el tema del trabajo, David era rey. Y a David le importaba más la respuesta de Dios, la guía de Dios para ese día, que los asuntos del reinado. Porque de esa respuesta dependía lo que él iba a hacer en ese día. ¿Me va entendiendo o no? A su nombre. Gloria. Entonces dijo, la clave de todo para tener contacto con su presencia es saber esperar a que Él llegue. Él tiene que llegar. Amén. Él tiene que manifestarse. Amén. Se lo voy a repetir de nuevo. Él tiene que llegar. Amén. Él tiene que manifestarse. Amén. ¿Me va entendiendo? El Señor llegará. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dios está esperando? Primero, que tus voces empiecen a callarse. Segundo, Dios nunca se va a relacionar con tu carne. ¿Por qué? Hay gente que ora, Señor, necesito esto, y la ansiedad está en su carne, y se levanta y deja de orar y espera. No, Dios nunca se relaciona con carne. Él no tiene contacto con tu carne. Él es enemigo de tu carne. Cuando tu carne se muere, empieza a manifestarse Él. La espera, ¿qué es lo que provoca que tu carne se muera? Que tu ansiedad se muera, que tu afán se muera. Entonces, cuando tu voz se acalla, cuando la carne empieza a adormecerse, empieza a resurgir la voz del Espíritu Santo. Por eso David decía, esperaré. El secreto está en esperar. No te muevas si Dios no te habló. No hagas nada si Dios no te lo dijo. Espera en Él. Pero pastor, me llega la fecha. No importa, espera en Él. Dios sabe que tú tienes una fecha que cumplir. Dios sabe lo que tú tienes que hacer. Pero Dios va a llegar antes de esa fecha. Pero aprende a esperar. El profeta le dijo a Saúl, escuche bien esto, Saúl, no hagas nada, voy a presentar el holocausto, espera 7 días, escuche bien esto, para que usted tenga lo importante que esperar. 7 días, dijo el profeta Samuel, voy a ir, voy a preparar el holocausto. ¿No? Pasaron los 7 días, pero el día tiene 24 horas. Y David, Saúl, en una de las horas, dijo, voy a hacer un holocausto, tráeme carnero, fue, lo hizo el holocausto. Y cuando él estaba presentándolo, llegaba Samuel. Dios llegó tarde, no. La ansiedad, la falta de espera, lo llevó a perderlo todo. A veces Dios te va a escoger hasta el último, la última gotita de tu paciencia. Pero no porque Dios es malo, sino porque Dios te quiere enseñar. Es que cuando tu carnecita muera, va a resurgir la voz de Él. Es para que tú aprendas a moverte bajo su dirección. Amén. Dios, si hay algo que Dios no hace, Dios no empuja a nadie. Si tú sientes que como que te están empujando a hacer algo, no te muevas, porque ese no es Dios. Dios te va a guiar. No sé si usted está aquí. Amén. Dios te va a guiar. Amén. Dios no empuja a nadie, ese es el diablo. Que te empuja y parece que es Dios, pero no es Dios. Dios te guía. Dios te va diciendo, mira, Dios te va a decir, tienes que hacer esto, va a pasar esto, pero te va a suceder esto, pero yo voy a estar allá. El diablo te empuja. Y cuando te empuja el diablo y tú te dejas mover por el empujón de él, empieza a chocarte con paredes, empieza a tropezar, empieza a cometer equivocaciones y dice, pero fue Dios. ¿O qué pasa que Dios me está haciendo esto? No, porque Dios no empuja a nadie, Dios guía. Cuando Dios ungió a Saúl, a través de Samuel le dijo, va a pasar por el sepulcro de Raquel, va a ir un collado, va a encontrar un grupo de profetas que profetizan. Y va a profetizar con ellos y la unción va a caer. Cuando Saúl pasó, le sucedió todo lo que le dijo Samuel. Dios a través de Samuel, Dios lo guió. Sucedió todo lo que él dijo.
Amén. Dios nunca se va a relacionar con tu carne. Para tú escuchar la voz de Dios, primero te va a tener que espiritualizar. A su nombre. Gloria. Te voy a poner un ejemplo. La carne tiene un sinnúmero de deseos, un sinnúmero de manifestaciones. Mire este ejemplo que voy a poner. Si yo prendo, le voy a poner este ejemplo. Si yo pongo en el Wi-Fi, buscando una red de Wi-Fi, no me va a aparecer una, me van a aparecer muchas. ¿Por qué? Y eso es lo que pasa. Y muchas veces, aún con las radios, se empiezan a interferir, hay interferencias. Cuando las otras señales, las otras secuencias, se puede decir, no, empiezan a menguar, tú empiezas a escuchar, a conectarte con el día que tú ya pusiste. Lo mismo sucede con las redes de Wi-Fi. Cuando tú pusiste con la red que tú te quieres conectar, cuando recién hay la buena señal, tú recién te conectas. Lo mismo pasa con tu carne. En tu carne mora la ansiedad, la desesperación. Mora muchas veces el afán. Y por eso no te puedes conectar con la presencia. No es que Dios no está. No es que Dios no se quiere dar a conocer. El problema es lo que está morando en tu carne. ¿Me va siguiendo? Amén. Cuando todo eso empieza a menguar, empieza a resurgir la voz de Dios. Y tú vas a poder escuchar la voz de Dios. Amén. Dios no se relaciona con nadie en la carne. Con nadie. Con nadie. A mí que me venga y me diga, no, Dios está conmigo y está más carne, tu carnicero, son mentiras. Ese no es Dios. Dios se mueve con la gente espiritual. ¿Me va siguiendo? El espíritu se relaciona con gente espiritual. La carne, ¿por qué le digo esto? Que Dios no se relaciona, porque la carne es enemiga de Dios. Y Dios no se relaciona con sus enemigos. A su nombre. Gloria. ¿Me va entendiendo o no? Amén. El saber esperar en Dios traerá muchas bendiciones para tu vida. Y el tema es esperar. Tú puedes levantarte en la mañana, puedes orar, puedes tener un lugar específico, pero si fallaste en esperar, todo lo demás fue mal. La gente no sabe esperar en Dios. A la gente le cuesta esperar. Los cristianos quieren todo ya. Y Dios te dice, tienes que aprender a esperar. ¿Qué sería esperar en Dios? Te voy a poner un ejemplo muy importante. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 7, perdón. Josué, capítulo 7. Escuchen bien esto. Capítulo 7, versículo 6. Entonces Josué rompió su vestido y se postó en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Quiere decir que esto comenzó a la mañana. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Aquí voy a explicar esto. Israel había sido vencido por un pueblo pequeño. Un pueblo que no, para que se entienda, no mataba una mosca, pero terminó derrotando al ejército invencible de la tierra, que era el ejército de Dios. Si bien no quiero hablar de la historia, de lo que es, pero quiero que entienda esto. Entonces dice que se postró sobre su rostro hasta caer la tarde. Y había problemas, y había dificultades. Josué era el líder, pero dice la Biblia que él se desempostró con una cosa: esperar en Dios. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo en Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que lo destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que a Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Le voy a hacer una preguntita. ¿Cuánto me demoré en leer esa oración de Josué? ¿1 minuto? 2 minutos. 2 minutos. Pero esperó casi 8 horas Josué. No se trata del tiempo que tú oras, se trata del tiempo que tú aprendes a esperar en Dios. ¿Me va entendiendo? Amén. Josué, mire esa oración, esa fue la oración según la Biblia que hizo Josué. No fue una oración mecánica, no fue una oración de 4 horas. 5 minutos le vamos a poner. 5 minutos le vamos a poner.
Pero dice la Biblia que él se postró y estuvo hasta la tarde, 10 de la mañana, postrado junto al grupo de ancianos. Hizo esa oración y esperó. No se movió porque él sabía que Dios le iba a responder. Y estuvo, vamos a poner 6 horas esperando. 4 minutos, 6 horas. A veces nosotros oramos 6 horas y ni siquiera esperamos 4 minutos. Hacemos todo al revés. Josué entendió también el tiempo de la espera, que dijo esa simple palabra y quedó ahí. Y se quedó ahí postrado, sabiendo que Dios le iba a hablar. Pasaba el tiempo, las horas que sucedió, cuando cae la tarde, Dios le habla, Dios le revela qué es lo que pasaba. Josué no se movió, no dijo, acá fallamos los hombres, están en pecado los hombres, algo está. No se movió por intuición. Y tenía conocimiento de guerra, claro que tenía conocimiento de guerra, pero esperó la revelación de Dios para moverse. La revelación llegó cuando Josué aprendió a esperar. La respuesta a tu oración va a llegar cuando aprendas a esperar. Amén. No puedes orar 5 minutos, pero mantente esperando 5 o 6 horas, el tiempo que te lleve hasta que Dios te responda. Gloria a Dios. Vemos que Dios nos falla a responder. El problema es que si tú no sabes qué orar, oraste 5 minutos, quédate en silencio esperando. Acá estoy, Señor, adórale. Porque Dios va a venir y te va a hablar. Cada 3 horas, hermano, estoy leyendo un libro donde hombres de Dios se arrodillaban a las 10 de la noche y se levantaban a las 6 de la mañana y esperaban en Dios, y esperaban en Dios, esperaban en Dios. Pero mire, allá un hombre que Dios de testimonio, él dijo que una vez se arrodilló y empezó a orar a las 10 de la noche. Y estuvo hasta las 6 de la mañana en silencio esperando. Y él dijo, wow, ¿qué es lo que pasó? No, pero el culto de la noche el Señor se manifestó, los enfermos se sanaban, los ciegos veían, y entendió el poder de esperar. A veces Dios te va a hacer esperar, te va a fundir hasta la última gotita de tu paciencia, no porque sea malo, porque Él te va a enseñar el poder de esperar en Él. Amén. Por eso David decía, no me importa lo que tenga que hacer luego, lo primero que yo quiero es que tú me hables. ¿Me vas siguiendo? Amén. La gente tiene que aprender a esperar. Yo me imagino a Josué con ese grupo de ancianos y no hablaban de cualquier cosa, estaban arrodillados, postrados, rostro ahí a tierra, esperando que Dios le hable a Josué. Cuando ellos podrían haber dicho, bueno, que se las arregle Josué si Josué es líder. Por eso los pastores necesitan hombres y mujeres que estén con él. Amén. Pastor, no me interesa lo que está pasando, vamos al altar de Dios y oremos hasta que Dios no le hable lo que está pasando, hasta que Dios no le hable lo que tiene que hacer. No dejemos de orar. El problema es que la gente falla en eso. Si los hombres estos hubiesen sido los ancianos, como los cristianos actuales, arreglate la voz, Josué, el pecador sos vos, Josué, sí que se la arregla solo, otro problema, pero dijeron no, Josué, si te afecta a vos, nos afecta a todos, las soluciones tenemos que buscar entre todos. Por eso fueron y se postraron, pero Dios le habló a Josué. A su nombre. Gloria. Dios quiere elevar, los pastores tienen que tener esa gente, las pastoras tienen que tener esa clase de mujeres, no chismosas, sino más bien que oren y esperen para que Dios les dé la sabiduría, para que Dios les revele qué hacer, para que la gente empiece a sumarse. ¿Me va siguiendo o no? Amén. ¿Se me da con el vecino? Siga. Dice, habla de la espera. Mire el punto número 2, Éxodo capítulo 24. El beneficio que trae esperar en Dios. Mire lo que es Éxodo capítulo 24. Esperar en Dios te da dirección. Esperar en Dios te da dirección para tomar decisiones. Amén. La Biblia dice que Jesús, cuando tuvo que elegir sus apóstoles, Él no eligió el tanteo. Él no eligió por la clase social, o por lo alto, o por lo hermoso. Dice que pasó toda la noche orando, esperando que Dios le dijese, vas a elegir este. Y cuando bajó del monte no había 12, había un sinnúmero de discípulos. Y él empezó a decir, bueno, a ver, aquel y aquel, empezó a elegir bajo dirección. Quiere decir que cuando tú aprendes a esperar en Dios, la dirección de Dios va a venir sobre tu vida. Y tú no te vas a equivocar en hacer las cosas que Dios te está diciendo que hagas. Amén. Amén. Éxodo capítulo 24, verso 12. Escuchen bien esto. Entonces Jehová dijo a quién? A Moisés, sube a mí al monte y
Espera. Y Espera. a su nombre. Gloria. Y espera allá. Y mire lo que dijo Dios. Y te daré las tablas y las leyes y mandamientos que he escrito para enseñarle. Hombre, usted quiere ser predicador de Dios. Aprenda a subir al monte y esperar para que Dios le dé lo que tiene que enseñar a la gente. Amén. No puede enseñar el cambio. El problema es que muchas veces vemos la situación de la gente y predicamos lo que la gente vive. Y esto no es predicar lo que la gente vive. Hay que predicar lo que Dios dice. Hay que aprender a subir al monte. Hay que aprender a esperar en Dios. Va a haber el mensaje. Y Dios te va a dar el mensaje. A su nombre. Gloria. Y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley de los mandamientos que he escrito para enseñarle. Y se levantó Moisés. Dios le podía haber hablado a Moisés donde estaba. Claro que le podía haber hablado porque él es Dios. Pero Dios quería sacarle la comodidad. Dios quería enseñarle lo que es el esfuerzo. Dios te quiere hablar, pero Dios no te va a hablar donde tú dices. Dios te va a hablar donde Él quiere. Amén. Él es Dios. ¿Quién necesita de Dios? ¿Nosotros o Él necesita de nosotros? Nosotros, Entonces usted tiene que acudir a Él. Amén. A su nombre. Gloria. Y Moisés se levantó con Josué, su servidor. Por eso Josué sabía el tiempo de espera. ¿Cómo es lo que tenía que hacer? Tenía un gran mentor. Y dice, y se levantó Moisés con Josué. Y subieron al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, espérenlo aquí hasta que volvamos vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. Y el que tuviera asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió ¿por cuánto? Por 6 días. Por 6 días, diga conmigo 6 días. 6 días. Y al séptimo día, Dios llama a Moisés. 6 días esperando a Moisés. 6 días en la punta del... Escuchen bien esto para que entienda lo que Dios me mostró. La gloria reposó, pero no se manifestó. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, pero no se había manifestado en la creación. Hay gente que ve la gloria reposar, pero no deja que se manifieste. ¿Por qué en los cultos Dios no puede manifestarse como Él quiere? Le voy a explicar por qué. Porque los cultos vienen con límite de horario. Están viendo los horarios y la prédica es mucho, es muy larga. No viene con tiempo y no esperan a que Dios se manifieste. La gloria está en el techo, la gloria está sobre tu vida en los cultos y no puede manifestarse como es, porque estamos viendo, aquí no va a terminar, que va a pasar la novela, que la comida, que el día, que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto. Por eso la gloria se mueve, pero no se está manifestando sobre tu vida. Moisés vio cómo la gloria reposó, pero aún no se había manifestado. Él estuvo esperando hasta que no me hable, no puedo entrar. ¿Me va entendiendo? ¿Cómo quiere que la gloria esté? ¿Cómo quieren en las iglesias, los ministerios, que la gloria se manifieste si le está poniendo tiempo al Espíritu Santo? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere ver milagros? ¿Cómo quiere ver que la gente llegue? Si le está poniendo horario a aquel que pueda hacer un milagro maravilloso a la gente que llega. Vienen a la iglesia esperando que el culto sea rápido, que la palabra no sea larga. Vienen a la iglesia, se duermen. ¿Saben por qué? Porque no le interesa. Se le hizo un hábito. Así como se te hace un hábito tomar mate, a la gente se le hizo un hábito ir a la iglesia. Van por inercia, no van porque quieren y aman a Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Se ve o le sigo? Entienda esto, Dios me dijo esto. Cuando leí en este pasaje, digo, ¿cómo puede ser que la gloria estaba y no sucedía nada? Y Dios me dijo, porque mi gloria no se manifestó. Lo mismo sucedió en la creación. El Espíritu se movía, pastora, pero no sucedió nada. Cuando Dios llegó, Él empezó a crear. Empezó a manifestarse el Espíritu, empezó a crear las plantas, empezó a crear los seres vivos, creó al hombre. Cuando empezó a manifestarse el Espíritu, hay reuniones que la gloria se mueve, pero no se manifiesta sobre tu vida, porque está esperando que el pastor diga amén para salir corriendo, está esperando que el pastor ore para que se cierre y te vaya a tu casa. Por eso Dios no puede hacer nada. A su nombre. Gloria. Los cultos, bíblicamente, leía en el libro de Hechos, dice que Pablo actuó uno de los últimos discursos que estaba dando. No sé si lo leyeron, dice que estaba en un aposento alto. Y dice que empezó a la tarde y llegó a la medianoche y seguía predicando. Y un chico se durmió sobre la ventana y cayó del tercer piso. Se muere y Pablo baja y ora por él y el chico revive.
Estamos hablando de culto de 8, de 6 horas. Cuando Ananías y Zafira llegan ante la presencia a donde estaba Pedro, cuando sucede lo que ellos mintieron al Espíritu Santo, la Biblia dice que en un lapso de 3 horas llegó Zafira, al lugar donde estaba Pedro. Había pasado 3 horas donde la gente seguía en el culto para Dios. Pero la gente de ahora quiere manifestación de Dios, pero no quiere esperar en Dios. A su nombre. Gloria. Le voy a decir otra cosa, le voy a poner ejemplo. El Señor le dijo, dentro de no muchos días van a ser bautizados en el Espíritu Santo. 10 días tuvieron que esperar a que el Espíritu se manifieste y los bautice. El Espíritu se movía, pero no se había manifestado. ¿Me va entendiendo? Amén. ¿A dónde lo quiero llevar? Es que a veces tú vienes a la iglesia con esa disposición de decir, puedo hacer que termine rápido porque me tengo que ir, y Dios no va a hacer nada. Cuando tú te doblegues y tú te ajustes el tiempo de Él, tú vas a empezar a ver la gloria del Señor como nunca antes. Pero mientras vengas con ese pensamiento, que mi hijo, que la esposa, que el esposo, hermano, hermana, esposa, esposo, si tu esposo no viene a la iglesia, hacer la comida antes, cosa que ya la tenga lista. Hermano, si sabes que la reunión empieza a las 6 y puede durar hasta las 10 de la noche, comprar las cosas para hacer de comer el día antes o ese día a la mañana. No espere que termine la reunión o decir me voy porque tengo que comprar las cosas para la comida. No espere, me voy porque tengo que hacer la comida a mi esposo. Hacésela antes. Sé sabia mujer, sé sabio hombre. Pero la gloria se mueve y no se manifiesta. Yo conozco un ministerio que los cultos duran aproximadamente 4 horas, pero la gloria se manifiesta. La gente es libre, los enfermos se sanan, los endemoniados caen y son libres. ¿Por qué? Porque esperan a que llegue el que puede traer libertad. 4 horas mínimo duran las reuniones de ese ministerio. Y vos ves que la gente llega, escuche bien esto, y vos ves que la gente llega, no me interesa que se pase por el Dios. Si me puedo ir caminando, tengo 2 pies maravillosos para caminar. Y van de muchos lugares. Y ahí están. Acá estoy. Adoran, alaban, claman, reciben de Dios. Y cuando su carnecita se adormece, empieza el Espíritu Santo a manifestarse. Las iglesias, otros ministerios, empiezan a las 5, a las 6:30 tienen que estar terminando y ya planifican todo. Y le dan 1 hora y media del Espíritu Santo. Entran y salen como se van, porque nunca le dieron tiempo a que Él se manifieste. Dios se va a manifestar en su tiempo, Dios se va a mover en su hora, Dios se va a mover como Él dice, cuando Él quiera, no cuando tú digas. Por eso hay gente que entra en la iglesia y no recibe milagros. ¿Por qué? Porque no sabe esperar en Dios. Está constantemente, piensa que tienen que entrar, el pastor le tiene que decir su vida, le tiene que responder la oración que le hizo Dios a la mañana. No, hermano, el pastor no es divino. Si bien Dios puede usar al pastor, si bien Dios puede usar a algún hermano, es cierto, pero Dios primero te va a hacer esperar. El problema es que no sabe esperar. A su nombre. Gloria. Se lo dejo a él y sigo un poquito más. Siga. Y dice, entonces Moisés y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Diga conmigo, la gloria reposó. La gloria reposó, Pero no se manifestó. pero no se manifestó. Y la nube lo cubrió por 6 días. 6 días esperando a Moisés. Y al 7º día, Dios llamó a Moisés de la nube. Y la apariencia, escuche, de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte ante los ojos de Israel. Y entró Moisés en la nube. ¿Cuándo? Cuando Dios llegó y le llamó. ¿Cuándo tú vas a entrar en la gloria del Señor? ¿Cuándo tú vas a entrar en la presencia? Cuando Dios llegue y te llame. Amén. ¿Cuándo vas a tener contacto con la presencia? Cuando Él llegue. Cuando Él llegue y te llame. Entra para acá está la gloria, acá está tu descanso, acá está todo lo que tú estás necesitando. Cuando Él llegue. Por eso David decía, esperaré. David amaba tanto la presencia que conoció el secreto de esperar. Y usted va a encontrar muchos salmos que él dijo, pacientemente esperé. Él sabía que la espera no falla, que en la espera Dios venía. A su nombre. Gloria. Le voy a leer los beneficios que tiene esperar en Dios. Se los leo. Isaías, capítulo 40. Veremos los beneficios que tiene esperar en Dios. Ayer, mire lo que me pasó.
Me levanté, me fui y me arrodillé, y ahí estuve. Leí gracias a Dios por un día de vida y ahí me quedé en silencio. Hablé prácticamente entre 30 y 40 minutos en silencio. Me fui, tuve un día maravilloso, pero después me empezó a entrar algo. Digo, che, pero acá en algo fallé. Digo, pero ¿cómo es eso? ¿Y sabe lo que me olvidé? Me olvidé de orar. Me olvidé de orar, hermano. Estaba en mi trabajo, digo, pero yo me olvidé de orar. Claro, me va a responder algo, digo que yo no le pregunté. Me reía a mí mismo y sentía como el Espíritu Santo se gozaba conmigo, se reía conmigo porque digo, pero yo quise experimentar esto, pero yo me quedé en silencio. Y después digo, pero cierto, y el Espíritu trae memoria diciendo, no oraste, ¿cómo querés que te responda algo que no me preguntaste? Y me reí en mi trabajo, pero no es que Dios se enojó ni nada, me sirvió de experiencia. Claro, yo decía, Señor, pero no me agarraste, no le viene nada. Y ahí viene el Espíritu Santo, por eso te deja. Y vos mientras meditas en lo que y me reí solo y sentí el gozo de Dios, como diciendo, hijito mío, me río con vos porque lo hiciste por ignorante, pero ahora vas a entender cómo hacerlo. ¿Me van siguiéndolo? Muy maravilloso, se lo cuento. Entonces, mira, hermano, yo estaba ahí en silencio, pero tenía una paz maravillosa que me fui a mi trabajo, tuve un día hermoso y maravilloso. Que vine mi esposa y mi suegra me dice, ¿qué te pasa vos? Dice, viniste, porque eso es lo que produjo el esperar en Dios. Pero ahora ya sé, ya me había olvidado de orar, qué maravilloso. Y la verdad que me río, porque es algo, de todo esto se aprende. Y sentía como el Señor se reía conmigo, pero no una risa burlona, sino se gozaba diciendo, hijito mío, ya sabes lo que tenés que hacer para la próxima. Fue un error, pero vamos que se puede. A su nombre. Gloria. Sigo, dice Isaías capítulo 40, verso 31. Este versículo que muchas veces hemos leído nos revela 4 beneficios maravillosos. Dice, pero los que esperan, diga conmigo, los que esperan. Lo que esperan. ¿Se da cuenta? Pero los que esperan a Jehová. No, escuchen bien esto, no en Jehová, a Jehová. Sí, Señor. Los que esperen a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. ¿Saben cuál es el secreto para tener una fuerza física? Por eso, mire, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, descargados, y yo os haré descansar. El secreto no está en dormir muchísimas horas. Hay gente que dice, mire, necesito vacaciones para volver renovado, y sigue, porque el estrés te va a hacer quedar en donde estás donde tuviste buenas vacaciones. No es que vas a dejar de trabajar para descansar. No es dormir hasta las 3 de la tarde. Porque vos dormís a las 3 de la tarde y te levantás más cansado de lo que tuviste, porque la cama te cansa, porque no está acostumbrado tu cuerpo. ¿Sabes cuál es el secreto? Cuando el Espíritu Santo viene y tiene contacto con tu espíritu, ¿vieron que dice que el Espíritu da vida? No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de tu espíritu. Cuando el Espíritu Santo tiene contacto con tu espíritu, tu cuerpo se fortalece. Por eso dice, los que esperan en Jehová. Por eso digo que no se relaciona con carne, pero sí, cuando se contacta con tu espíritu de vida, ambos rejuvenecen la fuerza de tu cuerpo físico. Por eso dice, tendrán nuevas fuerzas. No se trata de cansar. Si ves a alguien cansado ahora y lo ves que te dice, estoy cansado, no tiene presencia. Te lo dejo ahí decir. Siga. Se lo dejo ahí decir. Siga. Vos podés tener un trabajo de 17 horas, pero 5 minutos tocando la presencia, un toque de la presencia del Señor, vas a salir rejuvenecido, vas a salir con la fuerza del búfalo. Por eso David decía, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, me unirás con aceite de renuevo. El secreto del descanso está en la presencia de Dios. Señor. ¿Me va entendiendo? Amén. Cristo, él predicaba y nunca se quejó de que estaba cansado. ¿Cuál era el secreto? Se fortalecía en Dios. Amén. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Efesios capítulo 6, verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu fuerza, no en tus métodos, en los métodos de Él. ¿Me va siguiendo? Amén. Beneficio número 1. Tendrá nueva fuerza. Quiere decir que si estás cansada, mujer, si estás cansado por el trabajo, por los niños, por lo que sea,
traerá la fuerza del búfalo a tu vida. No necesitas vacaciones. Está bien tener vacaciones, no estoy en contra de eso. ¿Quieres tomarte vacaciones? Tomate vacaciones. Pero lo que voy, que tus fuerzas físicas se van a renovar en la presencia de Dios. Amén. Renuévate la presencia de Dios con la fuerza física y vete de vacaciones para disfrutar más. A su nombre. Gloria. Beneficio número 1, diga conmigo, tendrá nueva fuerza. Tendrá nueva fuerza. Hay gente que dice, estoy cansado, pastor, estoy cansado. Ve la presencia del Señor, porque dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Amén. Viene un avivamiento de parte de Dios. Viene un empujón de parte de Dios. Viene el soplo del omnipotente. Y cuando tu batería estaba al límite, viene el Señor y te da el soplo y te vuelve a fortalecer. ¿Me va siguiendo? Amén. Te voy a poner otro ejemplo. Según la Biblia, el hombre más fuerte que existió, ¿cómo se llamaba? Sansón. ¿La fuerza era humana o la fuerza provenía de él? De Dios. Dice la Biblia que cuando el espíritu venía, pastora, sobre Sansón, dice que él mató a 1000 filisteos, él vencía lo que sea, mató a un león. Pero no era la fuerza de Sansón, era la fuerza de él. Cuando el Espíritu Santo tocaba su espíritu, las fuerzas físicas se fortalecían y podía matar a un león con sus manos. Así es. ¿Me va Gloria a Dios. entendiendo? Amén. Por ende, tú quieres vencer al león, vas a necesitar la fuerza de Dios. Amén. Tú quieres vencer al diablo, vas a necesitar la fuerza de Dios. Amén. Tú quieres vencer toda estrategia creada por brujo, hechicero, hechicera, vas a tener que estar fortalecido en Dios. Es de suma importancia que tú estés fortalecido cada día. Amén. A su nombre. Gloria. Un momento en su presencia traerá la fuerza del búfalo. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Diga conmigo, tendrán nuevas fuerzas. Tendrá nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Beneficio número 2. Te vas a desapegar de las cosas terrenales. Amén. Te lo voy a repetir. Te vas a desapegar de las cosas terrenales. Amén. Ya no basta acá, sino basta por ahí arriba. Amén. El águila significa que va a entrar en nueva dimensión. Toda figura que Dios habla, que Dios usó en la Biblia, es con un significado. El águila significa que va a entrar en nuevas dimensiones. ¿Por qué? Te voy a poner el ejemplo. El libro de Colosenses dice, busca las cosas de donde. De arriba. Bien, porque ahí está escondida mi vida. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? La oración, el ayuno, la vigilia, la adoración, la alabanza, todo eso. Cuando yo busco las cosas de arriba, Dios me empieza a hacer caminar en nuevas dimensiones. Eso significa caminar lo sobrenatural. Caminar lo sobrenatural significa que tú te desapegas de las cosas terrenales. Tú ya no vas a estar preocupado por las necesidades básicas, porque tus necesidades van a estar suplidas por Dios. Ya no vas a estar preocupado por la casa, por el auto, no vas a estar preocupado por el trabajo, por esto, porque todo lo que vos necesitas, Dios te lo va a suplir. Eso es lo que pasa cuando tú entiendes, cuando tú te desapegas de las cosas terrenales. ¿Me va entendiendo? Amén. Pregúnteme por qué Dios quiere que te levantes, por qué Dios te va a dar alas como las alas del águila. ¿Por qué, pastor? Porque a partir de hoy Dios quiere que empieces a caminar a lo que Él te llamó. Amén. Dios es sobrenatural. Dios no se relaciona con lo natural. Fíjese usted que en lo natural Dios no hacía nada, pero cuando las cosas se ponían bravas, en lo sobrenatural se manifestaba el Hijo de Dios. Señor. ¿Va entendiendo o no? Amén. Levantarán alas como las águilas. Te vas a desapegar de las cosas terrenales. Amén. Ya no vas a tener preocupación alguna. Sí. Si usted lee los evangelios, Jesús nunca estuvo preocupado por nada terrenal. Lo único que le preocupaba es la oración, tener contacto con Dios. Cuando tú tienes contacto con Dios, Jesús sabía que iba a haber una vez un episodio donde el pueblo se iba a quedar sin comer, donde hay mucha gente, pero ya Dios le había dado la solución. ¿Me va entendiendo? Cuando tú tienes contacto con la presencia, tú ya vas a te va a decir, mira, hoy no vamos a tener que comer, pero va a pasar esto. Y Dios se va a manifestar. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Cuando Jesús subía al monte, tenía contacto con Dios, Él bajaba y Él sabía, mira Señor, va a pasar esto. Y Él ya sabía cómo tenía que actuar, qué es lo que tenía que hacer. Él no andaba preocupado por qué iba a comer, qué iba a vestir, al contrario, Él mismo habló, dijo, no se preocupen, miren a mí. Yo no estoy preocupado. Porque si Dios le está dando comer a veces, ¿cuánto más a nosotros que fuimos comprados a precio de sangre? Así es. Levantarás alas como las águilas. Te vas a desapegar de las cosas terrenales.
Lo que provoca la presencia es que te empieza a sacar y te empieza a entrar en una nueva dimensión que es lo sobrenatural de Dios. A su nombre. Gloria. Dice, tú no puedes caminar lo sobrenatural si tú estás apegado, preocupado por las cosas terrenales. Te desapegas de las cosas terrenales y caminas en una nueva dimensión. A su nombre. Gloria. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Diga conmigo, correrán. Correrán. Beneficio número 3, correrán. Correrán. Lo que no hiciste en año lo vas a hacer día porque viene un Amén. aceleramiento de parte de Dios para Amén. ti. Lo que no profetizaste hace 2 años atrás lo va a empezar a profetizar en este tiempo. Amén. No, está aquí usted. Lo que no profetizaste hace 2 años atrás lo va a empezar a profetizar en este tiempo. Amén. Lo que no viste cómo Dios obró en tu familia lo va a empezar a ver en este tiempo. Porque viene un aceleramiento de parte de Dios. Gloria a Cuando Dios. tienes contacto con la presencia, el aceleramiento llega. Y aquello que tú creías perdido, Dios te lo va a devolver. Aquello que el diablo te robó, Dios te lo va a devolver con creces. Porque el aceleramiento de parte de Dios viene como consecuencia de un contacto de haber esperado en Él. Amén. A su nombre. Gloria. A los lugares que no fuiste a predicar por diferentes motivos, vas a ir porque eso es producto del Amén. aceleramiento de parte de Dios. Amén. Por eso Dios le dijo a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Una manera de metro. Bien has visto, Jeremías, porque yo me apresuro a poner mi palabra por obra. Señor. Dios está en este tiempo acelerando sus propósitos en la vida de aquellos que saben esperar en Él. Amén. No importa cuántos años perdiste, si tú estás dispuesto a tener contacto con su presencia, lo que no hiciste en 10 años, lo vas a hacer en 1 año. Amén. Lo que no recibiste en 4 años, Dios te lo va a dar en 1 noche. Porque Amén. el aceleramiento de Dios no se compara con nuestros tiempos. Sí, Señor. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para Dios. Entonces el tiempo de nosotros nos sirve ante Dios. Él se mueve en su tiempo. Y cuando viene el aceleramiento, te lo puedo asegurar que vas a caminar a mayor gloria para la gloria del Señor. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Correrán y no se cansarán. Caminarán, diga conmigo, caminarán Caminarán. y no se fatigarán. No se fatigarán. Caminarán con su presencia todo el día. Amén. Nada de lo que pase te va a fatigar, porque su voz estará en ti. Amén. Cuarto y último beneficio. Caminarás con su presencia. Amén. No solamente la presencia de Dios viene para hacerte sentir que está con vos. La presencia de Dios viene para librarte de todo lo que el diablo quiere usar para hacerte fatigar. ¿Me va siguiendo? Amén. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Dios te dice hoy, mi presencia irá contigo. Amén. ¿Me va entendiendo? ¿Cuál es el cuarto beneficio? Caminaré con Dios. Y caminar con Dios quiere decir esto. No te está diciendo que no vas a tener problemas. No te está diciendo que no va a haber dificultades. Pero sí te está asegurando que en medio de las dificultades Él va a estar contigo. Amén. Él te está diciendo que en medio de los problemas Él te va a dar solución. Amén. Cuando tú caminas con Dios, lo vimos en el pasado. La Biblia dice que Pedro caminaba con el ángel y la puerta se le abrió sola. La Biblia dice que cuando nosotros caminamos en la presencia del Señor, todas nuestras necesidades están suplidas de antemano. Cuando nosotros caminamos con la presencia, es sinónimo de caminar bajo cielos abiertos. Cuando nosotros caminamos con la presencia, es sinónimo de que estamos caminando de victoria en victoria y de gloria en gloria. Por eso dice, caminarán. Primero dice, correrán. Está hablando del aceleramiento. Y en el punto número 1, el último punto 4, dice que caminarán y no se fatigarán. En el mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y cuando caminamos con la presencia, entendemos que en Él estamos completos. Entendemos que de Él procede nuestra victoria. Entendemos que de Él procede todo lo que necesitamos. Entendemos que si caminamos con Él, los cielos estarán abiertos siempre a nuestro favor. Y todo lo que necesitamos será suplido por Él, en Él y solo por Él. Amén. ¿Me va entendiendo? Amén. Los que esperan. La clave de todo. Podés orar, podés ayunar, todo lo que vos quieras. Pero si fallaste o fallamos en esperar, lo demás fue malo. ¿Por qué? Porque si yo voy a Dios es por un motivo y una causa. El motivo por conocerlo, la causa por algún problema o una necesidad.
El motivo y la causa son cubiertas cuando Él viene. Su presencia se hace sentir, experiencia sobrenatural empezamos a vivir. Y por sobre todas las cosas, la respuesta viene. Ese es el secreto de cómo tener contacto con Él. Acuérdense de esto, no se olviden. De mañana, yo te aconsejo que hoy diga, bueno, a las 4 de la mañana voy a poner la hora, el reloj. De mañana, a las 4 levántate. Ve a un lugar, en el comedor, en el baño, donde sea. Preséntate ante Él. Ora. Así ore 15 minutos, 20 minutos. Y mantente en silencio. Esperando. Esperando. A lo mejor tú digas, pero no pasó nada. Pero yo te puedo asegurar, por testimonio propio, que cuando tú te levantes de la rodilla, no va a ser mismo. Amén. Pastor, pero no escuché la voz de Dios. No se trata de que solamente tienes que escuchar la voz de Dios para que Él esté. Pero cuando tú te levantes de la rodilla, te vas a levantar con fuerza. Vas a levantar, te vas a tener un aceleramiento. Las cosas terrenales no le va a dar importancia. Escuchen bien, por eso me dijo. Va a tener fuerza nueva. Amén. Te vas a desapegar, las cosas terrenales te van a despreocupar. Va a haber un aceleramiento, quiere decir que cuando abras la Biblia, lo que antes no entendía lo va a entender. No sé si me está entendiendo. Cuando abras la Biblia, después de haber estado orando, lo que antes no entendía lo vas a entender. Amén. Vas a tener revelación fresca. Vas a Gloria a tener Dios. del cielo. Vas a caminar ese día con la presencia de Dios. Amén. Y caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 100.000, pero a ti no te llegará nada. Amén. Vendrán malas noticias, pero tú ya vas a caminar con la buena Señor. noticia de que la presencia de Dios está contigo y que todo lo que vos necesitas, Él te lo va a suplir. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Le animo que se ponga de pie. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Caminarán y no se fatigarán. Es